Una masa que pesa 56 libras estira un resorte de 8 pulgadas. La masa está en un medio que ejerce una resistencia viscosa de 8 libras cuando la masa tiene una velocidad de 6 pies por segundo. ¿Este sistema será sobreamortiguado si A es mayor que cuántas libras? Entonces, si asumimos que no hay otras fuerzas externas que actúen en este sistema, podríamos modelar la situación usando la ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden dada aquí donde m es la masa, gamma es el coeficiente de amortiguamiento y k es la constante del resorte. Para resolver este sistema, usaríamos una ecuación característica y, según el tipo de solución a la ecuación característica, podemos determinar el tipo de amortiguamiento. Si gamma al cuadrado menos 4mk es igual a 0, el sistema está críticamente amortiguado. Si gamma al cuadrado menos 4mk es mayor que 0, el sistema está sobreamortiguado, que es lo que queremos. Y si gamma al cuadrado menos 4mk es menor que 0, el sistema está subamortiguado. Deberíamos reconocer que esto es un discriminante de la ecuación característica correspondiente. Entonces, al determinar la naturaleza de las raíces de la ecuación característica, podemos determinar el tipo de amortiguamiento. Comencemos enumerando toda la información dada. Observe cómo se nos dice que el peso, W, es igual a 56 libras. El resorte se estira 8 pulgadas, entonces L es igual a 8 pulgadas. Pero necesitamos que esto esté en pies porque observe cómo la velocidad está en pies por segundo. 8 pulgadas equivalen a 2/3 de un pie. Y nos dicen que la resistencia viscosa es a libras. Cuando la masa tiene una velocidad de 6 pies por segundo, lo que significa una fuerza de amortiguación, F sub d, es igual a libras cuando la velocidad, porque una función de desplazamiento es u de t, sería primo de t igual a 6 pies por segundo. Entonces ahora encontraremos la masa, el coeficiente de amortiguamiento y la constante del resorte, y luego estableceremos esta desigualdad aquí, y resolveremos entonces la masa es igual al peso dividido por la aceleración debido a la gravedad, o W dividido por G, que sería 56 libras. Dividido por 32 pies por segundo al cuadrado, que se simplifica a 7/4, esto sería babosas, y si queremos 1,75 babosas. A continuación, encontraremos el coeficiente de amortiguamiento usando esta fórmula aquí. La fuerza de amortiguación es igual al opuesto del coeficiente de amortiguación multiplicado por la velocidad, pero debido a que la fuerza de amortiguación siempre está en la dirección opuesta de la velocidad, podemos ignorar este signo negativo y decir que el coeficiente de amortiguación es igual a la fuerza de amortiguación dividido por la velocidad. Entonces tendríamos unas libras dividido por la velocidad, que es 6 pies por segundo. Entonces tendríamos A dividido entre 6. Podemos escribir esto como libras por segundo por pie, o si queremos podemos escribir esto como libras por pie por segundo. Y la constante de primavera K es igual a W dividido por L, que en este caso sería 56 libras, dividido por 2/3 de pie, que sería 56 veces 3/2, lo que equivale a 84. Y las unidades serían libras por pie. Ahora que sabemos m, gamma y k, podríamos establecer la desigualdad para un sistema sobreamortiguado y luego resolver. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Nuevamente, debido a que queremos que el sistema sea sobreamortiguado, tendríamos la desigualdad gamma al cuadrado, que sería un cuadrado de A dividido por 6 menos 4 veces m veces k, entonces 7/4 veces 84, mayor que 0. Entonces el cuadrado de A sobre 6 sería un cuadrado dividido por 36, menos. Observe aquí que los 4 se simplifican a 1, 7 veces 84 es igual a 588. Entonces tenemos menos 588, mayor que 0. Sumando 588 a ambos lados, tenemos A al cuadrado dividido por 36, mayor que 588. Multiplicando ambos lados por 36 tenemos un cuadrado mayor que 21.168. Recuerde que hacer a fuerza en libras, por lo que ahora tomaríamos la raíz cuadrada principal de ambos lados de la desigualdad.
Entonces tendríamos que A es mayor que, esto se simplifica a 84 raíz cuadrada de 3, que es aproximadamente 145.4923. Volviendo a nuestra primera diapositiva, usaremos el valor aproximado de 145.4923. Y esto sería libras. Entonces, si la resistencia viscosa es más de 145.4923 libras, cuando la masa tiene una velocidad de 6 pies por segundo, el sistema se sobreamortigua. Y antes de irnos, repasemos rápidamente estos tres tipos de sistemas amortiguados. Un sistema críticamente amortiguado vuelve al equilibrio lo más rápido posible sin oscilar. Un sistema sobreamortiguado, que es nuestro sistema, vuelve al equilibrio sin oscilar. Observe cómo no dice lo más rápido posible. Y luego 3, un sistema amortiguado oscila con la amplitud disminuyendo gradualmente a cero. Y también vale la pena mencionar que un sistema no amortiguado oscila en su frecuencia de resonancia natural. Espero que hayas encontrado esto útil.